La verdad es que yo me metí en la vida del Capitán Cook simplemente porque en algún minuto un cliente pidió que tocáramos este tema. Se cumplían los 250 años de los viajes del Capitán Cook y por lo tanto estaba dentro de las potenciales efemérides. Y me puse a trabajar el tema y encontré que era fascinante. Efectivamente, este hombre es probablemente uno de los grandes aventureros. Yo antes de meterme a estudiar su vida, sí uno siempre relacionaba al Capitán Cook como capitán, con barco y con viajes y con aventura, pero no entendía, no era capaz de dimensionar el nivel de importancia histórica de esta figura. ¿Ya? Aquí lo vemos en su retrato oficial, que generalmente, que de hecho va a llegar a tener fama en vida, y es tremendamente importante también decir que va a llegar a tener fama en vida en un concepto, él es un ejemplo de un self-made man, que va a partir desde muy abajo, va a recibir la suerte de la vida, va a hacer que reciba una buena educación, podría no haberla recibido, pero va a aprovechar cada una de las oportunidades que se le van a presentar, finalmente va a entrar a la Marina y va a lograr, inglesa, y va a lograr tener una carrera tremendamente importante, pero básicamente por su dedicación y por sus, digamos, su perseverancia y su trabajo dedicado. Va a ser un hombre tremendamente dedicado. Va a escribir él mismo sobre su historia, va a ser un personaje que va a dar 3 vueltas al mundo, y entendamos que 3 vueltas al mundo con la tecnología de su tiempo, estamos hablando de una figura del siglo XVIII, y por lo tanto hay que comprender que en su vida, desde que se embarca en adelante, prácticamente va a pasar el resto de su vida embarcado. ¿Ya? Y por lo tanto, él va a realizar, como yo les decía, 3 viajes, 2 viajes completos y un último viaje que va a hacer el fatídico final, donde va a encontrar la muerte en Hawái. Entonces yo antes de estudiar este personaje me lo había encontrado, primero por nombre, segundo porque estando en Whitby me había encontrado con su, digamos, una escultura, y habiendo estado en Hawái también me había encontrado con el lugar de su muerte. Y por lo tanto, cuando me pidieron que hiciera el tema, me pareció interesante explorarlo y investigarlo. Series de él se han hecho, algunas no muchas, pero algo sí, y documentales sí se han hecho algunos tremendamente interesantes. Estos son los viajes del Capitán Cook, o sea, millas náuticas, cantidad. Si ustedes pueden ver, efectivamente va a tener una historia tremendamente importante con, por una parte, Tahití, va a ser quien va a hacer el reconocimiento completo de Nueva Zelanda y Australia, dándose cuenta que Australia no es un continente, sino una isla, porque efectivamente él va a derribar algunos mitos como el mito de la Tierra Australis. Sus propios viajes lo van a llevar a que sea honrado en distintos lugares, muy diversos. ¿Ya? Él va a iniciar su carrera, porque antes de tener estos viajes con misiones específicas, él va a ser también un cartógrafo y va a iniciar su carrera de cartografía en Canadá, por lo tanto Canadá también lo recuerda. Pero si nosotros vemos aquí, lo recuerdan muchos diversos, distintos lugares. Es más, las esculturas a su persona también se encuentran en muchísimos lugares. O sea, el Capitán Cook va a cambiar la historia de muchos diversos países alrededor del globo terrestre. ¿Ya? Nueva Zelanda, como pueden ver, obviamente, él va a ser quien, de hecho, él va a ser el primer blanco en ver un jaca. ¿Ya? Efectivamente, cuando él llega, las tribus maoríes van a ejecutar un jaca, y él lo describe, por lo tanto, esto que hoy día lo recordamos y lo tenemos tan presente, principalmente por los All Blacks y por el inicio de cualquier partido de rugby, ¿no es cierto? El Capitán Cook va a ser quien nos va a describir este antiguo ritual. Australia, desde ya, muchos lugares de Australia se deben a él, su nombre, desde en el fondo Botany Bay, porque así lo van a llamar, por todas las cosas que van a encontrar en los aspectos digamos botánicos. Entendamos que el Capitán Cook va a ser un viaje también de descubrimiento donde científicos lo van a acompañar, hasta incluso el nombre de la mismísima ciudad de Sydney, el dibujante que los acompañaba se llamaba Sydney, ¿ya? Y efectivamente eso va a quedar como nombre para Australia.
Entonces, ha sido recordado por efectivamente en los distintos momentos de celebración. El año pasado también hubo una celebración especial de los 250 años, o sea, el 2018 específicamente. Así que aquí pueden ver, Canadá también lo recordó para esa instancia. Sus barcos, algunos de sus barcos, porque va a tener más de un barco, van a tener también modelos para hacer, y para que vean lo importante, porque esto no es menor, porque uno podrá tener billetes, calle, pero tener Lego, tiene monito de Lego, como pueden ver, ahí está el Capitán Cook, muy dedicado con todos sus instrumentos, y aquí con sus mapas, o sea, versiones distintas de Lego, y tiene también Playmobil. Ahora, ¿quién es esta figura? Esta es la señora del Capitán Cook, que no, obviamente nunca va a ser retratada al final de su vida, cuando ya es viuda, y por lo tanto, en ese minuto, ella como viuda del Capitán Cook va a ser retratada. Pero esta es una mujer tremendamente importante, porque va a estar detrás de la historia del Capitán Cook. Hay muchas cosas de las cartas, porque parte de la vida privada de ellos estaba ahí, y muchas de las cartas Elizabeth las va a terminar quemando, ¿ya? Con bastante justa razón, podríamos decir, no porque el Capitán Cook hiciese nada particularmente malo, excepto no estar nunca, lo que no es menor. Comprendamos que él se va a casar, van a tener algunos momentos de la vida juntos, van a tener varios hijos, los hijos todos van a morir, y la pobre Elizabeth los va a enterrar a todos solo. Y después el Capitán Cook, cuando supuestamente tenía que volver para quedarse, se va a morir, ¿ya? O sea, no podemos de alguna manera no entender el grado de resentimiento que ella puede haber tenido. Pero junto con esas cartas, parte de la vida del Capitán Cook y de la personalidad y cosas se van a perder. ¿Ya? Eso es importante manifestarlo, porque dentro de las fuentes algunas de estas cartas sobreviven, pero muchas de ellas se perdieron. ¿Quién es James Cook? Bueno, nace a comienzos del siglo XVIII, 1728, en este lugar, Marton, en Yorkshire, en Inglaterra, y va a pasar su infancia y va a crecer en la zona de Yorkshire. Va a cambiarse de lugar, va a vivir en distintos lugares, pero estamos hablando básicamente de una especie, podríamos decir, él es el hijo de un inquilino en una tierra, ¿ya? De hecho, va a ser bautizado, hay un registro del bautismo que data de 1738, por lo tanto, varios años después de su nacimiento. Varios de sus biógrafos creen que Marton marcó un poco, podríamos decir, el destino de este joven. Principalmente por esto, porque le gustaba a él subir los cerros, caminar en el campo, y desde las colinas, que son la constante, podríamos decir, en gran medida de lo que es la tierra inglesa, esas colinas suaves, porque no son grandes cerros, no es lo que es el paisaje chileno, sino que el paisaje británico, que está compuesto por estas colinas y por estos valles, por estos shire, y él específicamente va a crecer en lo que es Yorkshire, es decir, los valles en torno o cercano a lo que es la ciudad de York, ¿ya? Pero desde Marton, en las pequeñas colinas, se veía el mar, ¿ya? Y por lo tanto, varios de sus biógrafos parten de la idea de que este niño que le gustaba salir a caminar y a recorrer el territorio, crecer cerca del mar, lo acercó a lo que va a ser posteriormente su futuro, ¿ya? Luego se van a trasladar a esta casa, y efectivamente el señor que estaba a cargo, el patrón, va a ver que el joven Cook es inteligente y se va a preocupar de que tenga una formación escolar. Estamos hablando de un momento en Inglaterra donde la ley de instrucción primaria no existía, tampoco existían en sí los colegios como tal. Y cuando digo como tal, no existían los colegios con un currículum único y con una formación igual para todos. Eso va a surgir en Inglaterra desde 1870 en adelante, por lo tanto, cualquier persona antes de ese periodo podía tener en general una educación o no formal a través de institutrices o autoeducación, había mucha autoeducación, o habían algunas instituciones que podíamos emular a colegios, pero cada uno de ellos enseñaba cosas distintas. Y los colegios básicamente, ¿qué eran? Eran algunas instituciones relacionadas con la iglesia y otras instituciones relacionadas simplemente con un particular que tenía una buena formación y que tenía una casa grande y decidía abrir
su casa para recibir pupilos. Ahora, lo que enseñaba a esa persona era lo que él quería, no había un currículum. Pero sí el capitán Cook va a recibir una cierta educación formal que de alguna manera va a marcar su destino posterior. O sea, va a ser enviado a este colegio que manejaba este señor llamado Thomas Scott, ¿ya? Que le va a enseñar no solamente a leer y escribir, sino que principalmente hay que comprender que la mayoría de estas instituciones privadas tenían que ver con el mundo de los clásicos. O sea, la visión de una educación tenía que ver con conocer la creación humana desde el mundo de los clásicos. Se van a trasladar posteriormente a Saites, donde ya el mar no está lejano, sino que está literalmente en el mar. Y aquí va a vivir y va a trabajar con un señor que se llama William Sanderson, que era un mercader, iba a permanecer algunos años en esta casa. Esta casa es donde vivió el capitán Cook, que evidentemente hoy día está remozada al estilo actual. Pero aquí vemos este retrato que de alguna manera muestra cómo se formó el futuro, aunque todavía no esperaba para nada ser capitán y menos capitán de la Royal Navy. Pero aquí, en este lugar, está esta escultura de un capitán Cook joven que se está forjando a orillas del mar y que de alguna manera ve en el mar probablemente su futuro. Desde ahí se va a trasladar a la ciudad de Whitby, ahí es donde yo me lo encontré. La ciudad de Whitby es una ciudad, digamos, en la costa de Yorkshire, muy importante específicamente por la abadía que ven arriba. La abadía de Whitby fue una de las abadías importantes. Una ciudad que además se va a convertir en un balneario muy famoso, conocido principalmente en la época victoriana. Es más, aquí veraneaba Bram Stoker, que es el autor de Drácula. Y Drácula, o sea, Bram Stoker describe cuando habla en su novela Drácula de los lugares, describe lugares que nunca conoció, o sea, pone a Drácula en Transilvania y inventa Transilvania, porque efectivamente él nunca fue a Transilvania, y lo que supo de esas historias relacionadas con Drácula eran más bien, podríamos decir, historias a través de libros y a través de relato oral. Pero en la novela aparece también Whitby. Cuando Drácula llega a Inglaterra, llega a las costas de Whitby. Y lo que describe digamos, Bram Stoker en Drácula de Whitby sí es real. ¿Ya? Whitby es un lugar fascinante. Es un pueblo que abajo hay un pueblo de pescadores, la abadía arriba, y aquí se va a trasladar efectivamente el capitán Cook. ¿Ya? La abadía fue una abadía muy importante, que posteriormente, posterior a Enrique VIII, va a ser como muchas cosas, desacralizada, confiscada, y va a quedar en una ruina. Y de eso mismo, esa ruina hace que aún sea, muchas veces las ruinas son, bueno, desde ya son más románticas que los edificios completos, y son también más imponentes y más misteriosas. ¿Ya? Esto es Whitby, como pueden ver arriba está la abadía y todavía está relacionado con todo el mundo, digamos, náutico en cierta forma. Aquí va a trabajar con John Walker, que era un armador, y este periodo del señor Walker lo va a marcar totalmente a Cook. Hoy la casa del señor John Walker es un museo dedicado a Thomas Cook. Y efectivamente el señor Walker era un cuáquero, muy, podríamos decir, preocupado de la ética y el comportamiento. Y aquí va a vivir varios años, y ese ímpetu, esa visión de mundo va a calar muy profundamente en la figura de James Cook. ¿Ya? Aquí vemos en el fondo parte de lo que es el museo, o sea, entrando, y imaginemos esa ventana redonda, porque efectivamente esa ventana redonda de más arriba habría sido el lugar donde dormía Cook. Miren la vista, o sea, el mar, de alguna manera, la entrada de mar es algo que podríamos decir, otra vez, los biógrafos consideran que el mar era algo importante. ¿Ya? Ahora, trabajaban como armador y efectivamente tenían algunas embarcaciones mercantes, y este mismo señor Walker que va a
a acogerlo en su casa, que lo va a tener y lo va a formar en la parte ética y en la parte de la perseverancia, porque esa va a ser una de las características esenciales del buen trabajo, de la perseverancia, una serie de valores muy esenciales los va a aprender precisamente aquí. Y le va a ofrecer a Cook ser capitán de una de las embarcaciones mercantes que ellos tenían. Pero James Cook va a rechazar este ofrecimiento. Estamos hablando de un joven que había venido de un origen bastante humilde, que había recibido una buena educación, es más, había tenido oportunidades en la vida que él había sabido aprovechar, y en esta nueva oportunidad de este trabajo en el que permaneció por 8 años, le ofrecen esto, pero él dice que no, porque él ya tenía un sueño de querer ser parte de la Armada. Él sabía que si ingresaba a la Armada, primero tenía que ser aceptado, y para llegar a ser capitán tenía que pasar bastante agua bajo el puente. ¿Ya? Hoy día esto es parte del museo que muestra un poco cómo se vivía en esta época y un poco dónde trabajaban con todo lo que es la armaduría. Para que se imaginen, esta es una litografía de la ciudad de Whitby en el siglo XVIII, así que así más o menos tiene que haber sido ya la abadía, en fondo se ve todavía al fondo como abadía completa, porque no está, hoy día se ve como el triángulo, toda la parte cuadrada del torreón no la tiene, y no la tiene porque la abadía va a ser confiscada, desacralizada durante el gobierno, digamos, de Enrique VIII, y después va a seguir perdiendo parte, o sea, Enrique VIII ya esto ya había pasado, pero si ustedes se ven, hoy día no se ve precisamente igual a esto, pero ya era una ruina, como lo pueden ver. Ahí está la abadía, la vista, ¿ya? Digamos, de lo que es Whitby. Y aquí tienen más vistas de Whitby. Y ahí está la escultura que yo me encontré cuando visité Whitby del capitán Cook. Así que estos son los lugares donde se va a mover, siempre en Yorkshire, no se va a mover a grandes distancias, sino que va a ir de Marton a Sykes y finalmente a Whitby. Por lo tanto, estamos hablando de un sector cercano, es parte de Yorkshire, es más, está a 35 millas, como pueden ver ahí, de Newcastle, o sea, entre York y Newcastle, hacia el norte. Y así va a llegar el capitán Cook, y aquí está su escultura, va a llegar a Londres, ¿ya? Y efectivamente va a entrar a la Royal Navy, y a los 2 años de entrado a la Royal Navy, sin tener contacto, sin tener ningún pituto de ningún tipo, va a lograr ascender por sus méritos. Es más, ¿cuáles eran sus méritos? Probablemente, bueno, tener una formación anterior, sí, pero tener una actitud de perseverancia y de buen trabajo que va a hacer que empiece a ser considerado. Lo van a elevar a capitán y efectivamente en 1756 lo van a mandar a lo que era Nueva Francia en el marco de la llamada Guerra de los 7 años. Entendamos que en lo que es hoy Canadá, todavía era lo que se llamaba Nueva Francia, es decir, después de que Jacques Cartier llegase y se estableciese en lo que hoy es Canadá, comprendamos que en Norteamérica gran parte era francesa. La parte inglesa eran solamente las 13 colonias que estaban en la costa hacia el Atlántico. Y era solamente una franja delgada que abordaba la costa. Si uno ve los mapas que ya posteriormente les voy a mostrar, el mapa de la Guerra de los 7 años, gran parte era francesa. Entonces, a él lo van a mandar a la zona de Nueva Francia y efectivamente va con la Armada Británica y estando allá en el fondo va a tener también participación de lo que va a ser esta Guerra de los 7 años. Así que va a llegar aquí, le van a encargar, de hecho, él va a llegar a un momento en que está situada la ciudad de Louisbourg por Luis, ya por los Luises, o sea, la parte francesa, y aquí a él no le va a tocar inmediatamente entrar en el tema de la guerra, sino que aquí, en este periodo, le va a tocar conocer a este personaje que es Samuel Holland, y Samuel Holland había inventado un instrumento, trabajaba con un instrumento que se llamaba la liada, que permitía desde la costa poder hacer mejores mapas. ¿Ya? Y por lo tanto, el capitán Cook va a empezar a trabajar con él para el tema de los mapas. Le fascinaba el tema de los mapas y este hallazgo de poder trabajar con estos nuevos instrumentos le van a permitir al capitán Cook
ser, podríamos decir, primero como asistente con Holland. Él no va a tener problemas de ser asistente para poder aprender. Y efectivamente Holland estaba haciendo unos mapas de lo que es la Prince Edward Island en Canadá. Y aquí va a trabajar con él, va a aprender de sus métodos de hacer mapas y se va a dedicar en este periodo en Canadá a hacer mapas. Y si bien Holland era tremendamente meticuloso, el capitán Cook era aún más meticuloso. Así que aquí vemos al capitán Cook funcionando con la aliada, haciendo mapas de lo que es la costa. Y así se va a dedicar a hacer mapas. Esto es un mapa de Halifax. Hay varios de estos mapas que han sobrevivido y están varios de ellos también en Canadá. Este es el mapa del puerto de San Pedro, San Peter, en este minuto. Y efectivamente aquí vemos esta biografía que lo presenta como un aventurero y como un hombre que hace mapas. ¿Ya? Él va a aprender a hacer mapas, va a aprender a manejar los instrumentos, va a tener una paciencia probablemente única que lo va a destacar en esta acción. Y de hecho, una de las cosas esenciales es que esta rigurosidad en la fabricación de mapas va a ayudar a Inglaterra en gran medida a ganar la Guerra de los 7 años. ¿Por qué? Porque durante la Guerra de los 7 años, uno de los emblemas más importantes era poder tomar la ciudad de Quebec. El gran problema de la ciudad de Quebec es que el río San Lorenzo tiene unos rápidos que de alguna manera son muy difíciles de navegar y que terminan destruyendo las embarcaciones. Y los franceses se habían encargado de hacer desaparecer todos los mapas que tuviesen la información respecto a los rápidos. Y el capitán Cook dice, no, no se preocupen, yo voy a hacer nuevos mapas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el capitán Cook? No solo maneja los instrumentos para medir las costas, sino que empieza a hacer un mapeo en el río San Lorenzo, literalmente podríamos decir con una cuerda y peso, para poder ir midiendo las profundidades, y hace un trabajo que se demora bastante tiempo, pero logra detectar los lugares de los rápidos y darle esa información al ejército británico. ¿Ya? Y eso va a implicar, va a ser la gran diferencia, que finalmente va a permitirles poder cruzar por este lugar, por el río San Lorenzo, para poder finalmente tomar la ciudad de Quebec. Entonces aquí vemos los mapas del capitán Cook detectando por dónde los barcos debían pasar, que va a ser tremendamente emblemático en esta guerra de los 7 años, porque gracias a esta información finalmente va a caer la ciudad de Quebec, y sí, los británicos van a ganar la guerra de los 7 años. Es más, van a desangrar a los franceses, estamos en el gobierno de Luis XV, y efectivamente Francia va a quedar tremendamente humillada por esta guerra. Tan humillada va a quedar Francia, esto es un capítulo aparte, pero tan humillada va a quedar Francia en esta guerra de los 7 años, que efectivamente cuando más adelante Luis XVI, el mismo rey que le va a tocar la Revolución Francesa, se le acercan los americanos, principalmente Benjamin Franklin, para pedirle ayuda con ejércitos para ir en contra de los británicos, la sangre en el ojo de los franceses era tan grande por esta, digamos, por esta derrota, que Luis XVI, más allá de lo sensato, entendiendo que el país estaba quebrado, va a decidir apoyar a los americanos, cosa que fue un gran error, porque una de las what if en la historia, sí, ¿qué hubiese pasado si Luis XVI no hubiese apoyado a los americanos? Probablemente las arcas fiscales habrían estado un poco menos dañadas y tal vez podría haberse evitado una revolución francesa. ¿Ya? Entonces, efectivamente esto va a ser una herida que va a quedar abierta para los franceses. Y la figura del capitán Cook, evidentemente, para los continentales y específicamente para los franceses, no va a ser una figura demasiado querida porque va a ser determinante en este triunfo. Esto es lo que es el fuerte de la ciudad de Quebec, que es uno de los lugares a visitar. La ciudad de Quebec es una maravilla, probablemente, sin exagerar, la ciudad más linda de toda América, una ciudad completamente francesa, que no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad bonita en Europa, o sea, es una ciudad, es una joya, y el fuerte es una de las cosas a visitar. Entonces imagínense aquí los ingleses ya tomando en el fondo este fuerte y ocupando esta ciudad. Aquí está
en la capital, Quebec, la capital de la Nueva Francia. Ahora, los ingleses van a hacer estragos, porque así va a quedar Quebec después de la ocupación, y por lo tanto hay que entender que Quebec va a ser en gran medida también reconstruida. Pero evidentemente que después de esto, el capitán Cook va a volver al almirantazgo, va a volver con éxito, con su nombre en alto, considerado como antes de alguna forma no lo había sido, si había sido considerado, le habían mandado digamos, a una misión, pero ahora su nombre sonaba con nombre y apellido como alguien que podía ser de gran valor. Él se va a trasladar a vivir en el fondo cerca del almirantazgo, ¿ya? Aquí vemos una vista de Londres de este periodo. Londres se estaba cambiando radicalmente. Hay que entender que efectivamente la revolución industrial va a iniciar durante el siglo XVIII en cierta medida, bastante incipiente, pero sí va a empezar a cambiar el panorama y la fisonomía de la ciudad de Londres. La ciudad de Londres siempre fue nunca fue una ciudad industrial, siempre fue un mercado, un lugar donde todo lo que se producía llegaba. Hay que comprender que un Londres del siglo XVIII es un Londres emergente después del fuego. En esta vista de Londres al fondo vemos aquí en la Catedral de San Paul, Londres se quemó completamente en 1666. Por lo tanto, este es un Londres que se ha ido construyendo posterior al incendio y que para el periodo del Capitán Cook ya está bastante completo, como lo pueden ver, ha reemergido y por lo tanto un Londres donde suceden muchas cosas. ¿Ya? Aquí vemos cómo se reúnen y cómo también el mundo financiero va a tener un lugar bastante importante. ¿Ya? Aquí vemos cómo las aglomeraciones, ¿ya? Que son mostradas en esta caricatura, pero también son descritas posteriormente en periodos un poco posterior, pero en muchas de las novelas que van a surgir. Por lo tanto, aquí llega el Capitán Cook, y aquí en este minuto, cuando él ya se instala en Londres, va a conocer a la hija de un tabernero. Pongo esta taberna, no, probablemente no es, pero sí es un lugar que nos hace esa idea, y va a decidir casarse con esta Elizabeth. ¿Ya? Se van a casar, se van a instalar, a vivir en lo que se llama el Mall, que está cerca del almirantazgo, y por lo tanto él iba al almirantazgo todos los días, y esta pobre Elizabeth, que se había casado con, digamos, un marino, digamos, y que trabajaba en el almirantazgo, no sabe lo que le va a esperar, porque efectivamente en este periodo van a tener algunos hijos, y posteriormente él cada vez que volvía van a tener algunos más, y prácticamente este hombre no va a estar nunca digamos, en lo que era su casa. Lo van a llamar al almirantazgo y por sus méritos y por su acción en lo que fue la batalla del río San Lorenzo, que implicó la toma de la ciudad de Quebec, lo van a terminar nombrando cartógrafo real. ¿Ya? Así que efectivamente, recién casado, nombrado ahora cartógrafo real, en cualquier minuto le iban a mandar alguna misión y no se va a hacer esperar. Es más, la pobre Elizabeth esperaba, que tiene una buena visión de Londres en este periodo, este Támesis lleno de embarcaciones, con la vista de San Paul y de todas las iglesias y todas las agujas aportadas por Christopher Wren, este nuevo Londres, un nuevo Londres que emerge con fuerza. Pero claro, podrían haberlo mandado a hacer mapas a un lugar cercano, pero no, lo van a mandar de vuelta a Canadá, y por lo tanto va a dejar a Elizabeth y se va a ir a hacer estos mapas de Terranova, aquí está en el fondo Newfoundland, y donde efectivamente va a realizar una serie de mapas. Este es un mapa del Capitán Cook, hecho por él, y se va a dedicar a hacer estos mapas. Intentamos que estos mapas no eran rápidos, aquí no hay Google Earth, y por lo tanto hay que entender que desde la costa hay que ir trabajando con los instrumentos, y a pesar de que no tiene la posibilidad de verlo desde arriba, la rigurosidad del mapa, si nosotros comparamos este mapa con lo que es el mapa hoy, perfecto, con de alguna manera todos los instrumentos de la tecnología que hoy día nos permiten tener una fisonomía perfecta de lo que es el territorio, es bastante, bastante cercano. Así que el Capitán Cook va a trabajar en este periodo, aquí lo vemos en Canadá, pero no solamente va a hacer mapa, él le gustaba, de hecho va a llevar unos cuadernos
de flora y fauna de Terranova en este periodo, por lo tanto no va a estar poco tiempo, como pueden ver en Canadá. Aquí hace sus descripciones de la flora y la fauna marina que va a ir de alguna manera encontrando en estos lugares. Hay que comprender qué periodo estamos viviendo. Estamos viviendo lo que se denomina el periodo de la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? La Ilustración es un periodo que hoy día se le denomina así, porque ellos sienten que están iluminados por la luz de la razón. Esto es tremendamente importante porque ellos son los hijos del racionalismo. El racionalismo va a ser una corriente que va a surgir con, primero, la figura de René Descartes, que cuando René Descartes escribe el discurso del método y dice pienso, luego existo, lo que está diciendo es que yo, con mi pensamiento, creo la realidad. Mi pensamiento es el que le da la luz, que permite que las cosas sean. Las cosas son porque yo las pienso, no porque sean per se. Él filosóficamente lo que hace es cambiar la filosofía del objeto al sujeto, ¿ya? Pero además, esa idea de la luz dada por la razón es lo que le va a dar el nombre al periodo. No solamente Descartes desde Francia, sino que también Francis Bacon desde Inglaterra, va a llegar a las mismas conclusiones de un modo distinto, pero va a llamar a instaurar el imperio del hombre en el mundo, a dominar, a controlar la naturaleza. Por lo tanto, generalmente nosotros nos plantean siempre que la Edad Media es un periodo teocéntrico, donde Dios es lo más importante, y siempre nos dicen que el llamado Renacimiento nace el antropocentrismo. Y la verdad es que no es tan así, porque efectivamente la Edad Media es un periodo teocéntrico. Lo que llamamos Renacimiento, que esa gente nunca supo que vivió el Renacimiento, es un periodo de transición, y en el momento en que el racionalismo se hace presente y se plantea esta idea de que el hombre crea la realidad y que el hombre es el que tiene el poder del dominio y que debe controlar y dominar la naturaleza, aparece por primera vez y en forma abundante y certera el racionalismo. Entonces aquí vemos a estos hombres que se sienten iluminados por la luz de la razón. Y cuando Francis Bacon llama a dominar y controlar la naturaleza, lo que llama es a no solo ponerle nombre, porque efectivamente lo que van a hacer los ilustrados va a ser hacer viaje, catalogar, ordenar, y no solamente catalogar y ordenar, sino que ese afán de medir todo. ¿Por qué ordenar? ¿Por qué catalogar? ¿Por qué medir? Porque eso implica control. Yo siempre doy el ejemplo que cuando nosotros nos cambiamos de casa, y yo me imagino que todos los que están escuchando esta charla se han cambiado alguna vez de casa, que es un horror. ¿Y por qué es un horror? Porque es un caos. Es un caos, es un desorden, y cuando uno llega a la casa hay miles de cajas, y efectivamente uno siente que se siente abrumado. ¿Y por qué uno se siente abrumado? Porque básicamente lo que nosotros sentimos cuando nos cambiamos de casa es que hemos perdido el control. ¿Y cómo recuperamos el control? El control lo recuperamos cuando ordenamos. ¿Y cómo ordenamos? Le damos un lugar a cada cosa. Abrimos las cajas, sacamos las cosas, las ponemos en un lugar. Y es más, nuestra casa tiene un orden nuestro. Y si nosotros le prestamos nuestra casa a alguien que viene de afuera, y después nosotros volvemos a la casa, y uno abre un cajón y no está algo, uno inmediatamente se siente mal, y se siente mal porque ha perdido el control. O sea, el control tiene que ver con un orden, ya sea un orden mental, por una parte, pero un orden físico, ¿ya? Y no solo eso, cuando uno quiere poseer algo, uno lo primero que hace es ponerle un nombre, porque efectivamente entonces ese algo es propio, desde que uno es chico. O sea, las mujeres que teníamos muñeca le poníamos nombre, todos los que tenemos un perro le ponemos nombre, todos los que tenemos un hijo le ponemos nombre. Y entonces, como decía, yo siempre doy este ejemplo, pero como dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, cuando el zorro le dice al Principito, domestícame, el Principito le dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Y el zorro le dice, ponme un nombre, y entonces yo seré único para ti, y tú serás único para mí. Eso, el nombre implica poseer, implica dominio, implica control. Y eso explica el por qué esa gente del racionalismo se va a dedicar, esos ilustrados, esos iluminados por la luz de la razón, a viajar, a catalogar, a ordenar y a ponerle nombre científico en latín a todas las cosas que, yo siempre digo, by the way, tenían un nombre que no era en latín.
por lo demás, ¿ya? Es más, cuando nosotros decimos piraña, ese es el nombre común, pero la piraña que nos estamos imaginando del Amazonas, se llama Serrasalmus natateri. Ese es el nombre científico. Cuando decimos que tiene un nombre científico, es esto. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque va a haber un afán por medir y la ciencia se va a convertir en algo que de alguna manera todos van a querer aspirar, ¿ya? El mundo científico va a pasar a ser admirado por la persona común. Esta idea del dominio, del control, de medir todo, ¿ya? Es más, hay muchos libros que hablan sobre el siglo XVIII y este afán de medición. Y vemos representado en todas estas ilustraciones, aquí vemos cómo está esta señora, es elegantísima, mirando por un telescopio, ¿ya? Como el telescopio, que es un instrumento científico de, digamos, para que lo utilice el científico, pasa a ser algo que también pasa a tener interés para las personas comunes. Y por lo tanto, todo lo que es la ciencia pasa a estar de moda, ¿ya? Aquí está estos dos libros para que vean que efectivamente el siglo XVIII se caracteriza por eso. Se llama La medida de todas las cosas, ¿ya? O efectivamente esta idea del fuego y la luz, ¿ya? Robarle el fuego a Dios, pero ahora el hombre realmente poseer, controlar, dominar la naturaleza. Y esto que tiene que ver con el Capitán Cook, muchísimo, porque efectivamente se sabía que en ese entonces se iba a producir una alineación perfecta de Venus con el planeta Tierra, y que esta alineación se iba a ver de mejor modo desde el Pacífico. Y por lo tanto había una obsesión por medir esto bien, y había que encargarle a alguien la medición de este alineamiento, que fuese un alguien muy meticuloso, para poder hacer esta medición. Y efectivamente esto es lo que se iba a producir, este alineamiento del Sol, la Tierra y Venus, y había que poder tomar las medidas exactas de este fenómeno. Y se lo van a encargar al Capitán Cook. Sus mapas eran tan perfectos, digamos, su rigor era tan profundo que era la persona adecuada. Así que el Capitán Cook va a partir en su primer viaje en el Endeavour con esta misión de instalarse en un lugar del Pacífico para poder medir la alineación con Venus, y efectivamente además llevaba un otro sobre con una otra misión que tenía que abrirse una vez que hubiese pasado este evento. Así que aquí está el Endeavour, que va a ser su primera embarcación, o sea, él como capitán ahora tiene una misión importante y tiene una embarcación. Así que efectivamente va a partir, como pueden ver, desde Plymouth, ya va a pasar por Sudamérica y va a ser su primera gran parada, que de hecho va a elegir como lugar para hacer la medición de este fenómeno en la isla de Tahití. Así que efectivamente en este primer viaje, además él siendo tan riguroso va a tomar una serie de medidas importantes que van a ser esenciales para la salud de sus tripulantes, que vamos a ver ahí que va a inventar una serie de cosas que va a tener de alguna manera, va a acertar sin saber qué es lo que realmente lograba, por qué lo va a lograr lo que él en realidad buscaba. Y eso los voy a ir contando eso más adelante. Aquí vemos una réplica, efectivamente, del Endeavour. Y en este entonces, evidentemente, este era un viaje científico que tenía que ser aprovechado de una manera mayor. Aquí vemos una ilustración donde aparece la figura en el fondo, Joseph Banks. Él es Joseph Banks. Joseph Banks era un millonario, que en realidad quería ser científico, pero era más bien un millonario que quería ser, que en fondo aprendiz de científico o científico amateur, ¿ya? Pero en el Endeavour se va a aceptar la posibilidad de que alguien quiera pagar por ser parte de esta, digamos, de esta expedición. Y Joseph Banks va a pagar una cantidad de dinero impresionante por ser parte de la embarcación. De hecho, hoy día se considera que lo que pagó Banks sería como el equivalente de alguien hoy día pagando para ir a la luna, ¿ya? O sea, en nivel digamos, de dinero. Así que Joseph Banks se va a embarcar
con el capitán Cook, y después posteriormente sí, Banks se va a convertir en un científico importante e incluso va a llegar a ser miembro de la Royal Academy para viajes posteriores. De hecho, cuando hace los viajes, después Alexander von Humboldt va a visitar a Joseph Banks, que ya era viejo, como una eminencia. Pero en este minuto Banks estaba iniciando en la idea científica, había decidido financiar su propio viaje. De hecho, cuando le muestran su cabina, va a encontrar que es poca cosa, por lo que finalmente va a tener la cabina más importante del Endeavour, y con lo que el capitán Cook va a tener no la cabina más importante, sino que Banks. Evidentemente va a encontrar que incluso esa cabina es pequeña, o sea, va a quejarse bastante durante el viaje. Del viaje sabemos muchísimo porque el capitán Cook va a llevar, así como era meticuloso para hacer sus mapas, va a llevar los registros del viaje, y como yo les decía, se va a preocupar muchísimo de su tripulación. Y él sabía de, evidentemente, el gran fantasma para los marineros, que es la enfermedad del escorbuto. Y evidentemente que este iba a ser un viaje largo y cómo evitar el escorbuto era algo importante. Todavía no se sabía qué producía el escorbuto, no se sabía qué era la falta de vitamina C, pero el capitán Cook va a crear una mezcla que él va a inventar él, que era unos barriles llenos de repollo con vinagre, por eso pongo ahí los repollos con vinagre, que además para que no sabiesen tan mal, les va a agregar cáscaras de naranja. ¿Ya? Entonces, estos barriles que estaban llenos digamos, de esta mezcla, una especie como de chucrut con vinagre y cáscaras de naranja, él va a establecer y obligar a los marineros a comerla. Como era pésimo, mente malo, los marineros no lo querían comer. Pero el capitán Cook era muy hábil, había aprendido en su etapa cuáquera, digamos, el manejo de ciertas formas, era alguien muy mesurado, siempre tranquilo, y por lo tanto va a buscar una fórmula para obligar a los marineros a comer esta mezcla. Y la mejor fórmula para obligarlo es que va a invitar, digamos, a ir rotando a la dotación del barco para invitarlos a comer a, digamos, el comedor del capitán. Y en el comedor del capitán se servía esta mezcla. Y por lo tanto, todos tenían que comer porque nadie no podía comer si se lo servían ahí. ¿Ya? Y así va a ir mezclando a toda la tripulación, a rotando la tripulación, y efectivamente en todos los viajes del capitán Cook no va a tener escorbuto. Ahora, él va a pensar que son los repollos con vinagre, pero básicamente hoy día sabemos que la clave de esto es que le agregó para el buen sabor las naranjas, o sea, son las cáscaras de naranja lo que de alguna manera hicieron esa diferencia. Esta es una réplica del Endeavour hoy día, así que aquí pueden ver cómo se ve en el fondo, en esta réplica, los lugares donde estaban, o sea, imagínenselos aquí, durmiendo, comiendo. Está la mesa del capitán, donde efectivamente comían estos repollos con vinagre y cáscara de naranja. Van a pasar por Río de Janeiro, que va a ser una parada primero, pero él tenía que llegar al Pacífico, ese era el lugar donde se iba a avistar mejor. Y aquí también, junto con Joseph Banks, que era podríamos decir, aprendiz de científico, que en realidad estaba interesado por la botánica y la naturaleza, van a embarcarse también los dibujantes era tremendamente importante porque un científico botánico no podía no tener un dibujante en una época sin fotografía, la única forma de llevar los registros digamos, de lo que veían era a través de estos dibujantes. ¿Ya? Así que efectivamente en este viaje finalmente van a llegar, después de dar la vuelta por América del Sur, van a llegar a Tahití. Y al llegar a Tahití van a encontrar que este lugar es fabuloso, no podemos decir que no lo sea. Los marineros van a estar inmensamente felices, además la gente que habitaba este lugar, los polinésicos que habitaban este lugar, van a ser bastante amistosos, por lo tanto van a estar todos felices, no lo podían creer. El capitán Cook además tenía un rigor en su moralidad muy importante, que le indignaba el comportamiento de sus marineros. Ya de hecho los van a recibir muy amablemente, y las polinésicas en general, las mujeres, van a ser bastante, podríamos decir, un aspecto libres y liberales, podríamos decir, con respecto a su actitud sexual con los marineros, lo que el capitán Cook va a considerar absolutamente indignante. Nosotros tenemos una misión y
y efectivamente sí podemos decir que aunque Elizabeth no estaba contenta y no va a estar contenta el resto de su vida por todo lo que le va a tocar vivir, al menos podemos dar certeza por los mismos diarios del Capitán Cook que no le fue infiel, ¿ya? Pero no estuvo nunca, ¿ya? Así que una cosa en el fondo o la otra. Se va a establecer lo que va a denominarse el Fuerte Venus, o sea, ya habían elegido el lugar, había que elegir el emplazamiento para poder trabajar y poder hacer esta medición. Iban con el tiempo suficiente antes que el evento se produjese y por lo tanto tenían que medir. Estos son ilustraciones digamos, de este primer viaje y de los bailes de las polinésicas, digamos, de Tahití, donde efectivamente el capitán Cook estaba absolutamente indignado. Estos son dibujos. Sidney Parkinson era el dibujante de este primer viaje y que efectivamente va a hacer estos dibujos fascinantes de estas tradiciones y que además van a complementarse para el goce, digámoslo así, digamos, de los marineros después de este largo viaje, van a estar tremendamente contentos. ¿Ya? Aquí también vemos otras ilustraciones que muestran a estas bailarinas, que además eran, digamos, muy amigables, más amigables de lo que el capitán Cook quisiera. Entonces, efectivamente van a tener fiestas, van a tener buena comida, van a tener en el fondo distintas distracciones, demasiadas distracciones para lo que el capitán Cook quería. O sea, el capitán Cook aquí va a molestarse, pero él va a seguir trabajando con rigor en lo que era en el fondo su misión. Mientras tanto, el dibujante, como podemos ver, va a hacer una serie de dibujos de lo que es la gente y de las cosas que ellos veían. Es más, aquí vemos el aparato, en el fondo los distintos instrumentos que había llevado el capitán Cook para hacer la medición, y efectivamente el capitán Cook va a medir, va a seguir todas las instrucciones de cómo tenía que hacerlo, va a hacer todo precisamente a cabalidad como correspondía, pero se va a producir que en el minuto en que se produce la alineación misma, la luz no le permite ver como corresponde, y por lo tanto, a pesar de que él lleva todos los registros, él considera que fracasó, ¿ya? Que no logró medir bien digamos, la alineación, porque efectivamente era algo muy complejo. Su frustración lo va a hacer que se dedique primero a hacer los mapas de Tahití, así que los mapas primeros de Tahití son precisamente del capitán Cook, así que aquí se va a dedicar a hacer los mapas de Tahití y finalmente va a abrir la nueva misión. Recuerden que él llevaba 2 misiones. Entendamos que él había cumplido su misión a cabalidad, pero es tan perfeccionista que va a considerar que no la cumplió como corresponde. ¿Ya? Y por lo tanto va a abrir la nueva misión y en la nueva misión lo llamaba a buscar la llamada Tierra Australis. ¿Ya? Aquí vemos este mapa que supone la existencia de la llamada Tierra Australis. Lo que suponían los conocedores, los científicos de esta época, desde mucho tiempo, incluso antes de Colón, ya en el periodo medieval tenían claro que el mundo era redondo. Pero la idea de la Tierra Australis viene de muy temprano, bajo el supuesto de que si existe una masa terrestre tan importante arriba, para que el globo terrestre no se desbalancee, tiene que haber una masa terrestre equivalente abajo. Y eso va a llevar a este supuesto de que hay una Tierra Australis. Para el periodo del capitán Cook, efectivamente, algunos marineros, específicamente holandeses, habían hecho algunos hallazgos, particularmente Tasman, que le va a dar el nombre a lo que es Tasmania, había dicho haber encontrado la Tierra Australis, solo que no había explorado completamente el continente. Pero evidentemente había una suposición de que hacia dónde podía estar esta Tierra Australis. Aquí vemos también este mapa que muestra toda la masa conocida y con esta gran Tierra Australis, que evidentemente nosotros hoy día sabemos que hay una Tierra Australis, pero que no tiene esa envergadura que ellos suponían. Y por lo tanto se le ordena en esta carta que él abre ir a la mar nuevamente a buscar esta Tierra Austral. Así que la nueva misión tampoco era algo tan fácil. De hecho, en este periodo también él va a conocer en Tahití
a un local que se llama Tupaya, y Tupaya lo va a ayudar. Tupaya además había hecho varias navegaciones por las islas de Tahití y le había hecho algunos mapas que el capitán Cook va a guardar y va a entender que aunque estos mapas eran rudimentarios, el conocimiento, podríamos decir, vivencial de los lugares que Tupaya describía eran, digamos, tremendamente valiosos. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a ver que eso no lo va a olvidar él y después va a usar esos mapas posteriormente en otro viaje, pero en este periodo en el fondo va a recibir información desde los nativos. Van a partir desde Tahití con los alimentos y con todas las cosas para esta nueva misión. ¿Ya? Y efectivamente Banks estaba fascinado con este viaje, ya Tahití le había demostrado una naturaleza increíble, y efectivamente ya tenía el barco lleno de muestras de flora, de fauna, para llevar, y el pobre Sidney Parkinson, que era el dibujante, tenía que hacer todos los dibujos de todas las cosas que Joseph Banks estaba encontrando. Entonces aquí vemos los dibujos de distintas flores que no habían visto nunca en Europa, y aquí está la figura de Tupaya, que va a ser muy importante porque Tupaya va a ser el que les va a permitir, en el fondo, establecer un nexo comunicacional. Tupaya va a aprender parte de inglés y de esa manera va a poder traducirle cosas y por lo tanto se va a convertir en una pieza elemental a tal punto que no solamente va a compartirle la información de las islas, este es el mapa de Tupaya, de las islas cercanas a Tahití, sino que también se va a convertir en alguien tan clave que va a partir incluso en el viaje de exploración hacia buscar la tierra austral con el capitán Cook. ¿Ya? Así que el capitán Cook va a seguir llevando, como pueden ver, sus diarios. Aquí están las entradas del diario, jueves 23, y va contando todos los días lo que va sucediendo. Entonces, efectivamente, la idea era encontrar esta tierra austral. El capitán Cook no le gustó la misión porque él estaba convencido que la tierra austral no existía y que las ideas de Tasman y de otros no eran las adecuadas, pero Joseph Banks estaba tremendamente, digamos, entusiasmado, pero además tenían que seguir las instrucciones. Abel Tasman, como les había contado, había hecho este viaje y había pasado por Tasmania, pensando que esto era parte de la tierra austral y había hecho un primer contacto en lo que es Nueva Zelanda y finalmente había vuelto. No había tomado posesión de esas tierras y por lo tanto se sabía que estas tierras sí existían. ¿Ya? Así que ahí va a partir efectivamente el capitán Cook y va a llegar por primera vez a digamos, a lo que es Nueva Zelanda, por el otro lado, se va a quedar, se va a instalar acá, primero decir, llegué a la tierra austral, y podría ser, pero obviamente como el capitán Cook era tremendamente meticuloso, va a dedicarse a darle la vuelta posteriormente a Nueva Zelanda y se va a dar cuenta que no, que es una isla y que en el fondo son dos islas y que no es la tierra austral. Cuando llegan a Nueva Zelanda no va a ser tan fácil como fue en Tahití, porque efectivamente cuando se bajan aparece una tribu, le hacen primero un haka, lo que podríamos decir genera un temor de parte de la tripulación. Frente a esto, en algún minuto alguien tiene miedo, dispara y termina muriendo este Timaru, que era uno de los personajes, en el fondo, maoríes, que va a encontrarse por primera vez con el capitán Cook. Aquí pongo a Molo con un haka porque efectivamente eso es lo que van a ver, evidentemente no hay dibujos, pero el haka tiene que haber sido algo tremendamente intimidador, por no decir otra cosa. Finalmente, después de este evento, el capitán Cook, cuando muere Timaru, va a tomar su chaqueta y se la va a poner encima a Timaru. O sea, era un hombre tremendamente correcto, y por lo tanto, aunque no hablaban la misma lengua, y ojo que Tupaya, hablando la lengua del mundo de Tahití, logra entenderse en cierta forma con el mundo maorí, lo que el capitán Cook lo lleva a creer que tienen una cierta raíz común, que todavía no hablábamos de las teorías del poblamiento, ni mucho menos, pero sí estaban muy en boga todas las teorías del lenguaje, ¿ya? Que estaban empezando a surgir. ¿Ya? Entonces, ahí está el momento en que disparan y que efectivamente el capitán Cook pone la chaqueta y esto le permite, de alguna manera, poder salvar esta situación de tensión. Se van a quedar aquí en Nueva Zelanda
y efectivamente Sidney Parkinson va a hacer unos dibujos increíbles, van a quedar muy sorprendidos de lo que van a ver. Mientras Parkinson dibujaba, Joseph Banks buscaba plantas y buscaba en el fondo vestigios del mundo botánico. El capitán Cook se dedicó principalmente a recorrer las islas y hacer el mapa. ¿Ya? El mapa para darse cuenta que esta no era la Tierra Austral. Aquí están los dibujos de Sidney Parkinson, de los tatuajes de los maoríes, que evidentemente les va a llevar bastante la atención. Aquí se van a quedar un largo periodo, que va a convertirse en un lugar, podríamos decir, plaza, para la tripulación de Cook en este y en otros viajes posteriores. Ya, de hecho, ellos van a llamar a este lugar Poverty Bay, es decir, una bahía donde no habían para nada riqueza. ¿Ya? Y desde ahí además van a ir midiendo, como les decía, y haciendo los mapas de esta zona. ¿Ya? Y efectivamente, con Tupaya, gracias a Tupaya, van a poder sacarle información a los nativos, porque había posibilidad de poder comprender el idioma, que era algo muy importante. Van a recorrer algunos lugares como Tolaga Bay. Sidney Parkinson va a hacer una serie de dibujos de este recorrido por Nueva Zelanda y por también las costumbres que van a ser plasmadas en estos dibujos de Sidney Parkinson, que van a ser tremendamente importantes. Y este es el mapa que hace el capitán Cook, mostrando que tenemos dos islas y efectivamente van a estar divididas en el fondo por este lugar que va a ser en el fondo el paso de la reina que posteriormente le va a poner el nombre. ¿Ya? Y de hecho lo que él va a hacer es tomar posesión, muy importante, eso hace el capitán Cook, de estas tierras a nombre de la corona inglesa, y demostrando que estas tierras no eran, porque acuérdense que yo les comenté que Tasman había dicho haber llegado a las tierras del sur, por lo tanto no eran las tierras, Tasman no había tomado posesión, pero esto no eran las tierras que había llegado a Tasman, porque esto era una isla separada, y por lo tanto él va a tomar posesión de Nueva Zelanda para la corona británica. Recordado aquí en el billete en Nueva Zelanda, y desde Nueva Zelanda va a continuar su viaje después de dar toda la vuelta y darse cuenta de que es una isla, va a continuar y se va a encontrar con una nueva tierra, ¿ya? Que otra vez podría ser lo que es la Tierra del Sur, pero evidentemente el capitán, digamos, la Tierra Australis, pero el capitán Cook no se va a quedar tranquilo y por lo tanto va a buscar la forma de también dar la vuelta, pero vamos a ver que no va a dar la vuelta por una razón puntual. ¿Ya? Así van a llegar a esta bahía, que es la bahía de Sydney hoy día, que van a llamar Botany Bay, ¿ya? Porque efectivamente lo que va a encontrar Joseph Banks aquí va a ser algo impresionante, va a quedar totalmente fascinado, ¿ya? Y aquí vemos el mapa, el capitán Cook, mientras Banks se dedicaba a buscar flora y fauna, lo que hacía el capitán Cook era hacer los mapas, así que también hace el mapa de la bahía de Sydney, como pueden ver, de lo que es Botany Bay. Y mientras tanto, Joseph Banks se dedica a recorrer y hacer los dibujos, el pobre Sidney Parkinson haciendo dibujos en forma permanente, y aquí vemos estas caricaturas que se van a mostrar después, donde efectivamente muestran a Banks como loco, haciendo de alguna manera recorrido, atrapando insectos, ¿ya? Porque no era solamente la flora y fauna. Y estos son los dibujos. Aquí se van a encontrar con proteas, como pueden ver, dibujos que se van a hacer en este viaje. Y que evidentemente cuando uno va, por ejemplo, a lo que son los Kew Gardens, está el Florida Hume, que es uno de los libros que va a publicar posteriormente Joseph Banks, con estas ilustraciones fabulosas de Sidney Parkinson, que efectivamente hace una joya de estas plantas que no habían visto nunca en Europa. ¿Ya? Y evidentemente esto va a tener un material abundante. Es más, el capitán Cook reclamaba porque ya en el barco no cabían más ejemplos digamos, de muestra de cosas, porque es un periodo en que había que llevarse las cosas, porque no había otra manera de poder continuar y terminar los dibujos. Estos son dibujos acabados en el tiempo. Es más, cuando vuelven a Londres, esta es una caricatura que se va a hacer de Banks, como de alguna manera saliendo de la crisálida como mariposa. ¿Ya? Y entendamos que Banks era un hombre millonario,
un hombre importante que quería ser científico y que después de este viaje va a volver con todos los pergaminos científicos y con el triunfo. Y entendamos que Banks era más importante que el capitán Cook. Por lo tanto, en gran medida vamos a ver que a la vuelta del viaje, Banks se va a llevar gran parte de los aplausos. ¿Ya? Aquí está este dibujo que muestra el capitán Cook con Sir Joseph Banks, ¿ya? Lord Sandwich, Daniel Solander y de alguna manera con este cuadro que los retrata y los inmortaliza. De hecho, vamos a ver que Botany Bay posteriormente se va a convertir en un lugar, una idea para, de hecho, va a tomar posesión de Australia también, y eso va a convertirse en un lugar donde se van a trasladar los presos. Comprendemos que para la época del capitán Cook las cárceles estaban repletas y se habían instaurado estos barcos que se instalaban afuera de la costa, que eran barcos prisiones. Si nosotros nos trasladamos a la novela de Dickens, Great Expectations, comienza con una embarcación de este tipo, ¿ya? Que está repleta, de la cual se arranca un preso. Y ese preso llega a un cementerio, se encuentra con un niño que es Pip y le pide que le consiga una lima y que le consiga comida. ¿Ya? Y ahí inicia esta historia. Y luego había otro preso, que es Compensation, donde se terminan agarrando y comienza esta historia. Y es más, en otra historia, que de Dickens, que es David Copperfield, cuenta cómo a Horace Heep, que es el malo digamos, de David Copperfield, después de que pillan que hace todas las trampas y de alguna manera los delitos financieros, porque eso es lo que hace, lo toman preso y lo suben a una embarcación ya no de este tipo, sino que ya no existían estos barcos prisiones, debido a que una vez que el capitán Cook toma esta zona, en las generaciones posteriores van a considerar que es una buena idea mandar a los presos a lo que era Botany Bay. Y por lo tanto, efectivamente, Australia va a iniciar su historia con la eliminación de estos barcos y con el envío de los presos a Australia. Pero así como Dickens nos muestra que se llevan a los presos, también nos muestra que Australia es una tierra de oportunidades. En ese mismo, en el fondo, libro que es David Copperfield, aparece la figura del señor Micawber, que es un buen hombre, pero un hombre financieramente irresponsable, que estuvo preso por deudas en muchas oportunidades y que finalmente, al final de la historia, se toma una embarcación y se va a Australia y termina siendo magistrado. ¿Ya? Y no solo él, sino que otros personajes más caídos en su vida se van a Australia como una tierra de oportunidades. Por lo tanto, el capitán Cook toma posesión y en las generaciones posteriores va a partir como una colonia penal, pero también como una tierra de nuevas oportunidades. ¿Ya? Entonces, el capitán Cook toma posesión y va a hacer la vuelta para poder, en el fondo, ver si esto es o no la tierra Australia. Así que va a continuar con el Endeavour, haciendo mapas, midiendo además el fondo marítimo. Y efectivamente el gran problema que se va a encontrar es que cuando llegue hacia el norte, aquí en toda esta parte está lo que se llama la Gran Barrera de Coral. ¿Ya? Y obviamente que no tenían cómo saber que eso era así, pero cuando ya se metieron en la Gran Barrera de Coral, va a ser algo tremendo, porque el barco se va a rajar. De hecho, el capitán Cook va a ordenar sacar en el fondo incluso parte de las velas para poder hacer un amarre difícil y continuar el viaje mientras se pueda, ¿ya? Y efectivamente van a llegar hasta aquí al norte, donde el barco roto van a lograr llevarlo hacia la costa y ahí van a tener que quedarse aquí, precisamente en este lugar, van a tener que quedarse para ver cómo arreglaban en el fondo el barco. ¿Ya? O sea, quedaron botados en el norte de Australia, ahí está hoy día la escultura del capitán Cook en este lugar donde quedó botado, aquí está el evento donde se rompe el barco y donde tratan de salir y finalmente logran llevar el barco hasta lo que se denomina hoy día el Endeavour River, o sea, el río del Endeavour. Así que ahí van a dejar el Endeavour y la idea era poder salir a buscar maderas para poder reparar el barco, lo que no era menor. ¿Ya? Así que en este momento quedaron ahí clavados, van a recorrer la zona,
van a encontrar que sí hay materiales suficientes, pero además van a aprovechar Joseph Banks de seguir buscando, digamos, flora y fauna, y Sydney Parker de hacer los dibujos correspondientes. Así que estos dibujos que vemos acá son dibujos que, en el fondo, litografías hechas en base a los dibujos de Sydney Parker, por supuesto. Es más, aquí va a ser la primera vez que se van a encontrar con canguros, ¿ya? Este es el dibujo que hace Sydney Parker de un canguro, que no pueden creer, o sea, además entendamos que es un animal curioso, imagínense lo que tiene que haber sido haber visto este animal, no los habían visto en Sydney, ¿ya? Y aquí sí se van a encontrar con esto, y van a hacer varios dibujos, así que Joseph Banks va a estar fascinado, ¿ya? Y también van a tener contacto con algunos nativos, y también van a ver cómo de alguna manera tienen estas balsas, estos nativos, y Sydney se va a dedicar principalmente a hacer los dibujos. Esto es un bordado hecho en honor a Sydney Parkinson, como el primer cuáquero de Australia, así como él, porque se quedaron suficiente tiempo. Finalmente lograron reparar el barco y partir, pero evidentemente ya no podían darle la vuelta a la isla, sino que con lo que habían logrado reparar tenía que ser suficiente para llegar a un lugar civilizado, poder arreglar bien el barco y volver de vuelta a Inglaterra, ¿ya? Así que sí va a tomar posesión de esta tierra, la Nueva Holanda, ¿no es cierto? Porque había llegado Tasman un poco primero, pero Tasman había llegado a la isla de Tasmania, ¿ya? Para la corona inglesa. Así que como pueden ver, aquí están todas las distintas estampillas en conmemoración a Banks. Aquí está Sydney Parkinson y todos los dibujos de la flora hechos por ellos, ¿ya? Así que Australia evidentemente considera que Cook es alguien importante. Cuando van de vuelta van a decidir parar en la ciudad, hoy es Yakarta, Batavia. Batavia era una gran ciudad, era parte de lo que era Holanda, y entendamos que para este entonces, el siglo XVIII, Holanda era un país tremendamente importante. La Compañía de las Indias Orientales holandesa era dueña de varios enclaves alrededor del mundo, entre ellos Yakarta. Batavia era una ciudad tremendamente civilizada, ¿ya? Una ciudad que además había sido hecha como modelo, por lo tanto parecía ser un buen lugar para detenerse, para arreglar la embarcación y para poder continuar el viaje, ¿ya? Así que aquí van a parar en Batavia con la mala suerte que va a azotar la peste, y los van a contagiar a gran parte de digamos, de la tripulación del Endeavour. Van a morir varios, va a morir Tupaya, digamos, el habitante de Tahití, que había sido tan útil y un amigo de Capitán Cook. Y se van a infectar varios más. Va a morir incluso Sydney Parkinson, el dibujante, ¿ya? Va a morir una cantidad importante digamos, de la tripulación. Y el gran problema es que van a reparar el barco, varios van a morir en Batavia y otros, en el fondo, van a morir después embarcados. Básicamente porque el agua que van a llevar en el barco va a estar contaminada. Y por lo tanto, el barco va a ser un horror, el viaje de regreso va a ser un real horror, donde va a morir gran parte de la tripulación, incluido Sydney Parkinson, que tenía 25 años, el dibujante. También va a morir el astrónomo, que había ido y era súper importante, que había trabajado con el Capitán Cook para la medición de la alineación de Venus, también va a morir. Y efectivamente va a morir un porcentaje muy alto de la tripulación. Así que efectivamente el primer viaje va a terminar con este horror, cuando ven en el fondo las costas digamos, de Devon, o sea, de Dover. Va a ser algo muy emocionante ver en el fondo estos acantilados blancos, porque por fin habían vuelto a Inglaterra. Va a ir directo al almirantazgo sin ir a ver a su familia primero y sin enterarse todavía que dos de sus hijos habían muerto. O sea, imagínense la indignación de Elizabeth, que volvió al marido después de cuánto tiempo, se fue directo al almirantazgo. Ella había tenido que enterrar sola a dos de los niños, y efectivamente después se presenta donde ella, ¿ya? Y es más, cuando llegan al almirantazgo, el capitán Cook también tenía sus propios intereses de ir directo al almirantazgo, porque tenía mucho temor, y justo temor, de que de alguna manera, los méritos se los llevase Joseph Banks, y efectivamente así va a ser. Jorge III
celebra el viaje y rápidamente le ofrece a Joseph Banks barcos para una próxima expedición. Y no se los ofrecen al capitán Cook, por lo tanto el capitán Cook se ve bastante complicado primeramente, pero nuevamente recordemos que él había aprendido la mesura, había aprendido la paciencia, había aprendido la templanza, entre otras cosas, con la vida que había tenido con los cuáqueros. Y sí, había sido él de alguna manera ascendido, lo que Elizabeth estaría feliz porque era ascendido, tenía un mejor sueldo y no tenía que irse al próximo viaje. Pero él lo que hace es escribirle a Joseph Banks. Entonces le escribe a Joseph Banks dando las gracias por la oportunidad de haber viajado con él, al revés, diciéndole, usted es el héroe de esto. ¿Ya? Y evidentemente esto va a hacer que Banks no era un capitán, por lo tanto necesitaba al capitán Cook, le va a decir que sea él, en el fondo, el capitán, pero una vez que ya Cook es el capitán, iban a viajar juntos, pero Joseph Banks pide que su pieza sea más grande que la que tenía, pero no había ninguna embarcación que tuviese una, digamos, instalaciones más grandes, y por lo tanto Joseph Banks comienza a exigir que se construya una nueva parte en el barco, lo que evidentemente el capitán Cook dice que eso no es viable porque eso hace que el barco sea menos ágil, y esta misma situación de no comodidad finalmente hace que Banks solo decida no ir. Así que Cook lo hizo muy bien, porque en vez de decir me robaron el viaje, él se va a subir a adular a Banks, y finalmente los mismos problemas van a hacer que Banks quede en el fondo fuera. Y este nuevo viaje ya no era solamente un barco, sino que iban a partir dos barcos. ¿Ya? Iba a ser el segundo viaje del capitán Cook. Él va a ir ahora al mando del Resolution, que va a ser el barco que va a manejar él, y además va a haber otro capitán, que va a ser Tobias Furneaux, que va a ser el capitán del Adventure. Así que el Adventure y el Resolution iban a salir, en el fondo, a esta nueva misión, que obviamente seguía con la misma idea de encontrar la Tierra Australis, porque es más, en búsqueda de la Tierra Australis, lo que había encontrado el capitán Cook era lo que es Nueva Zelanda y lo que es Australia, y había afirmado que esa no era la Tierra Australis. Por lo tanto, en alguna parte tenía que estar, en el fondo, esta Tierra Australis. Así que va a partir, de hecho, antes de partir, se va a hacer de varios instrumentos importantes para poder tener mejores mediciones. De hecho, va a ir a Greenwich. Greenwich ya era un lugar importante donde este movimiento de la ilustración y este afán de la medición, podríamos decir, había convertido como podríamos decir, su cuna, su lugar más importante. Ahí estaba incluso la línea de los llamados meridianos, que era una invención que se había hecho por parte de los ingleses y que establecía que el meridiano cero era ese meridiano que pasaba por ese lugar, y por eso se llama el meridiano de Greenwich. ¿Ya? Pero junto con esto va a visitar a un relojero, que es John Harrison, quien había hecho relojes particulares y que va a crearle un instrumento parecido a un reloj que le permite poder hacer mapas más completos y más certeros. Así que llevando estos nuevos instrumentos, el capitán Cook va a partir a su nuevo viaje. Y van a partir directo hacia el sur, viajando en el fondo lo más al sur que pueden llegar. Aquí lo llaman las islas de hielo, o sea, se van a enfrentar a, en el fondo, los icebergs del sur, ¿ya? Y el nuevo dibujante, ya no es Sidney Parkinson porque se murió, es William Hodge. ¿Ya? Y por lo tanto William Hodge va a ser uno de los grandes, era mayor que Parkinson, ahora tenían una expedición con más financiamiento y por lo tanto con personajes de más renombre en este ámbito. ¿Ya? Y William Hodge va a hacer estos dibujos de cómo de alguna manera el Adventure y el Resolution van a ir hacia el sur. ¿Ya? Y el capitán Cook aquí va a ir contando en su diario cómo se acercan cada vez más hacia digamos, hacia el frío. No han tocado tierra todavía, han visto puro hielo y la idea era poder tocar la tierra. ¿Ya? Pero entendamos que nosotros hoy día sabemos que la Tierra Austral está más allá, era bastante más, digamos, reducido el espacio que lo que ellos suponían,
y por lo tanto, recordemos también que el capitán Cook pensaba que la Tierra Austral no existía, y por lo tanto esto de encontrar hielo y más hielo, a él lo llevaba a convencerse que no había tierra. ¿Ya? Pero van a avanzar con digamos, esta expedición cada vez más hacia el sur, ¿ya? Y vamos a ver aquí a N. Wilson, que es un gran historiador, que ha escrito varias cosas, escribió sobre una novela sobre esta expedición del Resolution, de este segundo viaje. El capitán Cook en su embarcación no tuvo escorbuto porque seguía con su mezcla de repollo con vinagre y naranja, pero el pobre Fourneau sí va a tener escorbuto en su tripulación, ¿ya? Entendamos que tampoco iban conectados conversando entre ellos, ¿ya? Van a avanzar en el fondo hacia el sur y luego van a seguir el recorrido, no van a encontrar, como les decía, la Tierra Austral. Aquí van a volver a Tahití, ¿ya? Tahití va a ser un momento de parar el frío, van a instalarse un periodo en Tahití, ya era gente que lo recibía amorosamente, ya sabían que eso era así, y William Hodge va a hacer dibujos también de esta segunda visita a Tahití. ¿Ya? Aquí vemos todos los dibujos, los rituales que va a pintar William Hodge, y van a conocer aquí, van a decidir llevarse a otro nativo, y en la embarcación de Fourneau se van a llevar a este nativo que es conocido como Omai. Ya vamos a hablar bastante más de Omai. Y aquí Cook decide usar los mapas de Tupaya, un poco también recordando la muerte de su amigo, y se da cuenta que el mapa que había dibujado Tupaya era bastante certero. ¿Ya? Van a volver a Nueva Zelanda y efectivamente cada uno se ponen de acuerdo. La idea era esperar en lo que es el paso de la reina Charlotte, que es entre medio de las dos islas, y ahí esperar tantos días para encontrarse los dos barcos y partir nuevamente hacia el sur, ¿ya? O sea, volver a tratar de encontrar la tierra australis, ¿ya? Y por lo tanto, el capitán Cook va a navegar más rápido, va a esperar en el estrecho la semana que habían quedado, finalmente ve que no viene Fourneau y decide seguir hacia el sur, ¿ya? Ahora, Fourneau se va a atrasar, pero cuando llega al estrecho no ve al capitán Cook, no tenían suficientes víveres y decide bajarse en lo que es Nueva Zelanda para conseguir víveres y poder continuar este viaje, ¿ya? Pero aquí va a ser terrible porque efectivamente se van a viajar en las islas y parte de su tripulación va a ser asesinada, muerta digamos, por los nativos, frente a lo que Fourneau decide no seguir hacia el sur, y decide volver a Inglaterra, ¿ya? Así que aquí vemos los nativos que efectivamente fueron atacados, o sea, atacaron a los tripulantes de Fourneau, por lo que Fourneau no tenían WhatsApp, no tenían forma de decir nada, el capitán Cook ya se había ido hacia el sur, y Fourneau decide volver a Inglaterra llevándose a Omai, que lo había traído desde Tahití, y lo va a llevar a Londres. ¿Ya? De hecho, los van a recibir, Omai va a ser presentado ante el rey, aquí está la entrada de Omai público como algo lo más exótico que podía existir, y se va a convertir en la sensación. ¿Ya? Toda la prensa habla del nativo Otaheite, ¿ya? Que llegó a la corte, va a ser invitado a tomar té a Cheltenham Hall, entre otros lugares. Es más, toda la nobleza va a considerar que no existe nada más exótico que Omai. Sir Joshua Reynolds, que es uno de los pintores más importantes de este periodo, junto con Gainsborough, va a hacerle un cuadro a Omai. O sea, Omai es celebrity around the world. Es más, la prensa habla de Omai constantemente, ¿ya? Que fue presentado al rey, que además lo vacunaron. La noticia es que Omai fue vacunado, ¿ya? Esa es la noticia. Entonces, efectivamente que fue invitado, que se lo presentaron también al señor Banks, y que efectivamente Omai es el celebrity del minuto, ¿ya? O sea, Omai es el nombre que aparecía en todas partes. Es más, todos querían conocer a este nativo. Mientras tanto, el capitán Cook siguió hacia el sur con el Resolution, y es más, va a tratar de avanzar más allá en el sur. Son los diarios del capitán Cook los que van a inspirar nada más y nada menos que a Coleridge. ¿Ya? Coleridge, cuando escribe las rimas del viejo marinero y habla
de cómo de alguna manera se acerca a los hielos y cómo pasa de alguna manera y ve el albatros, ya que es algo tremendamente importante en esa historia, se va a basar en el Capitán Cook. ¿Qué es lo que dice Coleridge? The ice was here, the ice was there. The ice was all around, o sea, hielo por todas partes, ¿ya? O sea, efectivamente, esa visión que describe el Capitán Cook en su diario es lo que posteriormente, estas son ilustraciones de la balada del viejo marinero de Coleridge, ¿ya? Ahora, Cook va a llegar hasta los 71 grados sur, y de hecho se va a subir arriba del mástil, en el minuto ya estaban prácticamente con un frío terrible, se va a subir para él estar lo más al sur que ha estado nadie. Y como además recordemos que él pensaba que no había continente en el sur, decide volver. ¿Ya? Dentro de la tripulación que viaja con el Capitán Cook va a estar el joven en ese entonces George Vancouver, que va a ser otro explorador, de hecho va a ser el que le va a dar el nombre a lo que es hoy Vancouver en Canadá. ¿Ya? Entonces aquí vemos que va a volver a Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda va a abastecerse, de hecho van a seguir dando una vuelta, va a pasar la Navidad, de hecho, en Tierra del Fuego, así que va a pasar por nuestros lares, como pueden ver, y lo van a llamar en el fondo Christmas Harbor, ya aquí están las ilustraciones de esta pasada, van a continuar el viaje, o sea, no va a terminar su viaje en este minuto, van a pasar por las Islas Georgian, ya que están ahí, y efectivamente va a dar aquí unas vueltas importantes y finalmente van a regresar. Entonces, la ruta del segundo viaje va a intentar en varias ocasiones buscar la Tierra Austral y estuvo súper cerca. Si uno mira el viaje, estuvieron realmente cerca con los 71 grados, hubiesen seguido un poco más, o si bien hubiesen rotado un poco el rumbo, habrían tocado la Tierra Australis, pero no lo hicieron. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el mapa del Capitán Cook mostraba que no había, en el fondo, esta tierra austral. ¿Ya? Y efectivamente va a volver, va a ir también al Greenwich Hospital. Aquí está la noticia de cuando vuelve el Capitán Cook. William Hodge, que era el dibujante, va a hacerle un retrato, así que este es el retrato que le va a hacer William Hodge, y efectivamente con esto lo van a aplaudir por este viaje fantástico, lo van a elevar, le van a dar un espacio en la hospedería de la reserva, lo van a nombrar reserva. Imagínense a Elizabeth. Elizabeth estaba feliz, ya, por fin, ya, estaba de acuerdo, enterré a los dos niños, he estado sola todo este tiempo, pero ahora lo elevaron, vamos a tener un buen sueldo, y ahora se va a quedar porque va a pasar a ser reserva, así que estaba absolutamente feliz por fin. ¿Ya? Y efectivamente, en este periodo, una de las cosas que pasó a ser muy importante para los británicos va a ser el té. ¿Ya? Vamos a ver que en gran medida el Capitán Cook va a abrir nuevos escenarios para lo que va a ser posteriormente el Imperio Británico. ¿Ya? Y evidentemente que en los viajes, la Compañía de las Indias Orientales va a terminar en este mismo periodo tomando posesión de la India, y junto con eso van a empezar a incorporar los ingleses lo que es una costumbre muy propia hoy día para nosotros, británica, que es el té, pero el té no era británico. Ahora, el té va a implicar que además cambien las costumbres, porque el té los británicos lo van a tomar muy distinto que los chinos lo toman, digamos, no hervido, ¿ya? Ellos lo van a tomar caliente, ¿ya? Y por lo tanto, junto con el té va a venir el concepto de la china, como llaman ellos, los pottery, en el fondo la porcelana. ¿Ya? Y aquí vemos la prensa cómo se ríe de que esta nueva moda que se ha impuesto, el té, es algo nuevo. Y el té era algo importante, pero era un comercio tremendamente importante hacia el Oriente y hacia la India. El gran problema era que dentro de esa ruta comercial habían otros actores que tenían preponderancia. Desde ya todavía habían enclaves portugueses que eran importantes. Si nosotros pensamos en Batavia, había una permanencia también importante de parte de los holandeses, y por lo tanto habían muchos, digamos, cuotas que pagar, muchos impuestos que pagar en el trayecto para poder adquirir estos bienes. No solamente el té, sino que cuando pensamos en la India, y tenemos la Compañía de las Indias Orientales, que también tenían que pagar algunos fees, y por lo tanto, para los ingleses era absolutamente primordial encontrar un paso directo. Y se suponía que tenía que haber un paso por el norte. Entonces, como vemos aquí, los Georgians, como se denominan, toman té.
¿ya? Aquí vemos a todos, estas son caricaturas geniales, ¿no es cierto?, mostrando el té como algo importante. Y la porcelana va junto con el té. Y tal vez una de las figuras más emblemáticas es Joshua Wedgwood, que va a inventar de alguna manera un nuevo tipo de porcelana, que además va a fabricarle un juego de té a la mismísima reina Ana posteriormente. Y cuando Catalina la Grande pide un juego de loza con cada pieza distinta, Wedgwood lo hace. Wedgwood es literalmente, bueno, de hecho, es el suegro de Darwin. ¿Ya? O sea, la señora Darwin era hija de Wedgwood, que se va a hacer millonario por esta fama del té. Es más, va a ser una tienda que era el objeto de deseo. Comprendamos que antes de esta moda y antes de este periodo de cambio, de esta revolución industrial que está cada vez más creciente, si nosotros pensamos, la gente, una persona de clase media, incluso hasta comienzo del siglo XIX, que moría, eran 7 personas en la casa, dejaba 2 platos y 2 tazas. Y uno dice, pero ¿cómo? 2 platos y 2 tazas. ¿No tenían un plato para cada uno? No, no tenían un plato para cada uno. Entonces, este va a ser un momento de cambio en que, de alguna manera, la idea de no solo tener un juego de loza, sino que tener varios juegos de loza, se va a empezar a imponer sobre, obviamente, primero las clases adineradas y posteriormente, en la medida que va surgiendo la clase media, como una forma de emular el consumo de la clase alta, también esto se va a imponer. Y eso explica la fortuna de Wedgwood. O sea, Wedgwood va a partir haciendo China y gracias al té, y esto va a cambiar. El azúcar también era considerado en este periodo todavía un lujo, pero ya para, digamos, comienzo del siglo XIX, el azúcar era considerado un bien básico, principalmente porque el té y el azúcar iban de la mano. Entonces, si nosotros vemos aquí, vemos que efectivamente este periodo del siglo XVIII nos ilustra precisamente esta moda, esta nueva moda del té, ¿ya? Del té que se toma, uy, me salió, ¿qué pasó aquí? El té que se toma, obviamente, con el azúcar, ¿ya? Entonces aquí vemos estas ilustraciones del siglo XVIII, todos tomando té. Es más, la gente se fotografía tomando té, ¿ya? Con, además, mostrando su porcelana como algo tremendamente importante. Las rutas del té eran estas, y efectivamente el ahí volví, ya, voy a ¿Ahí silenciarlos a volviste? todos. Sí, ya volví. Ya. Voy a silenciarlos a todos. Voy a volver a compartir pantalla. Carlos Lara, silencio, Carlos, silencio, Carlos. Ya volví. Ya voy a compartir la pantalla y ya estamos. Ok, continuamos. Voy a dejar a los asistentes porque si no, algunos llegan, siguen saliendo, también se les termina cayendo el internet y los tengo que volver a aceptar. Como les decía, las rutas del té eran varias. Entonces, salían de Londres, la primera parada era el Cabo, en el fondo, de la Nueva Esperanza, y Ciudad del Cabo estaba en manos de los holandeses, ¿ya? O sea, efectivamente ahí había que parar y pagar los fees correspondientes para poder llegar posteriormente a la India, que era el lugar que a ellos les interesaba. No solo les interesaba por el té, les interesaba por la seda. Estamos en un momento de el consumo y la creación de la moda. O sea, la moda la vemos también muy claramente en estas ilustraciones que yo les mostré en el fondo recién. Por lo tanto, Maida, ¿sí? por favor ponle slide view, porque se ven, se ve el PowerPoint, la presentación PowerPoint como... Perdón, tienes razón, le voy a poner slide view, tienes razón. Dejo de compartir. Compartir pantalla. Es que tienes razón, no le puse el avanzar. Ahí está. Compartir. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Ahora Sí, gracias. ok, está grabando, está bien. Ya. Entonces, como les contaba, las rutas estaban cortadas por una parte aquí por los holandeses para poder llegar a la India. Y se pensaba de que había un paso, tenía que haber un paso por el norte, ¿ya? Y por lo tanto, se va a organizar una comida donde van a invitar al capitán Cook, ¿ya? Esta comida la organiza el almirantazgo, Sir Hugh Palliser, que era el controlador del almirantazgo, va a estar el Earl of Sandwich también, y en esta conversación invitan al capitán Cook para pedirle consejo. Le dicen que
quieren hacer este viaje para buscar la ruta del paso por el norte, que saben que él ya está retirado y que quieren pedirle su consejo. ¿A quién pueden nombrar ellos? Ahora, este era un plan urdido, porque ellos no podían pedirle al capitán Cook que él, en el fondo, hiciese este viaje, tal y cual, no podían pedírselo, pero sí podía suceder que el capitán Cook decidiese ofrecerse, ¿ya? Y por lo tanto, ese era el plan. Y en esta comida están hablando de los potenciales que podrían, en el fondo, permitir, en el fondo, participar en este viaje, cuando el capitán Cook, que ya no podía más porque no soportaba esto de estar en tierra, su vida era el mar, le dice: yo mismo asumiré el mando de esta empresa si así se me lo ordena, ¿ya? Y por lo tanto él, voluntariamente, decide salir de su retiro. ¿Se pueden imaginar, Elizabeth, cuando volvió y le dijo: me voy de viaje por tercera vez? O sea, realmente tiene que haber dicho: tú me estás molestando. Entonces, cuando efectivamente pensemos que cuando en este último viaje el capitán Cook va a encontrar la muerte, Elizabeth va a tomar todas esas cartas y va a decir: infeliz, y comillas, pongámosle todo, desgraciado, y va a quemar las cartas, obviamente. ¿Qué habría hecho otra persona? Toda la razón. Así que efectivamente se hace retratar, este es el momento en que le hacen este retrato, que es el más famoso que tiene. De hecho, el capitán Cook ya había publicado sus viajes, y no se quiere decir abiertamente que este viaje del capitán Cook tiene como misión buscar el paso del norte, porque eso era estratégico y era un secreto. Y por lo tanto, se dice que el capitán Cook va a hacer un nuevo viaje porque va a llevar de vuelta a Omai, que Omai ya vivía en Inglaterra, ya está de residente permanente, de vuelta a Tahití. Y Omai, que era un celebrity, efectivamente, aquí pueden ver que tiene más de un retrato. Aquí está Omai con Joseph Banks, ¿ya? Y con, en el fondo, y Daniel Charles Solander en este cuadro, en el fondo, junto, ¿ya? Y efectivamente, como yo les decía, Joshua Reynolds le había hecho este cuadro, o sea, Joshua Reynolds que pintaba a los más importantes de la nobleza. Y aquí aparece la noticia cuando Omai se va de vuelta, se va por fin, en el fondo, de vuelta Omai. Así que parte nuevamente con ahora el Resolution y el Discovery, dos barcos, ¿ya? Y va aquí el capitán Charles Clark al mando de la otra nave, y el capitán Cook sigue con su embarcación, el Resolution, en este viaje mortal, como pueden ver aquí. También va con él George Vancouver, que ya había viajado en el viaje anterior con él, y efectivamente tienen esta misión, ¿ya? Es más, aquí Blythe, que posteriormente también va a viajar con él, que va a ser el de motín a bordo, digamos, va a vivir esta historia posteriormente. No es que tuvo motín, en el fondo, Capitán Cook, nunca lo tuvo, sino que parte de lo que va a ser su dotación de este viaje, posteriormente va a tener esta historia. Así que va a partir efectivamente desde Gran Bretaña, va a ir por el Cabo, va a dar la vuelta al revés ahora, y efectivamente va a partir, va a parar en Nueva Zelanda, va a parar en Tahití, obviamente, a dejar a Omai, y va a continuar su viaje. Va a parar en Nueva Zelanda, donde él ya se sentía prácticamente volvido, o sea, una vez más, ¿ya? Pero en este viaje, efectivamente, el capitán Cook estaba con una personalidad distinta. Estaba bastante más iracundo, cosa que nunca había sido. Tenía momentos de bastante descontrol, y probablemente es porque su mismo cuerpo le estaba pasando la cuenta de todos estos viajes. ¿Ya? Va a tener un nuevo dibujante, obviamente, como siempre, así que nuevas ilustraciones van a aparecer de las paradas de este nuevo viaje. Van a llevar a Omai de vuelta, y la historia de Omai, un poco para contársela, termina volviendo a Tahití, después se van, se enferma y se muere. Así que se debe haber quedado en Inglaterra. Así que el pobre Omai va a morir. Y van a continuar, aquí está el Resolution y el Discovery en Tahití, y van a continuar su paso, van a pasar por la isla de Pascua,
Aquí está las ilustraciones, bueno, posteriores por supuesto, con el Moai, pero sí las ilustraciones de su tiempo con los Moai. El capitán Cook no se llevó el Moai, eso se lo llevaron después. Así que no culpemos al capitán Cook de que el Moai esté en el British Museum, pero sí de que hizo saber al mundo de la existencia de estas, digamos, esculturas gigantes. Es más, aquí vemos también que van a ilustrar va a estar muy preocupado en este viaje de los tipos humanos, y este es un dibujo de un habitante de la isla de Pascua, que efectivamente lo van a ilustrar. Van a continuar hacia el norte, hacia lo que es la Nueva Albión, o sea, Canadá, y por eso Canadá lo recuerda. Recordemos que aquí en este viaje va George Vancouver, y posteriormente de este viaje George Vancouver va a volver a esa zona, y por eso va a darle el nombre a esta zona. Aquí van a describir también la gente de esta zona con la que se van a encontrar, van a llegar a las Nuevas Hébridas, es decir, las Hébridas es un nombre escocés, le van a ir dando nombre a estas nuevas tierras, y es más, van a llegar incluso cercano hasta Alaska. ¿Ya? Y ahí en el fondo se van a encontrar, y la idea era buscar el paso hacia el norte. Van a darse cuenta que los mapas que llevaban, que eran unos mapas rusos, no servían prácticamente para nada, no tenían mucho para comer, así que se van a dedicar a comer foca, y efectivamente se van a dar cuenta que no pueden seguir hacia el norte, que necesitan buscar un lugar para abastecerse, así que en vez de continuar, porque los mapas no son útiles, van a decidir en el fondo buscar algo para volver, porque estaban atrapados entre el hielo los termina frenando, no tenían para romper los hielos, y por lo tanto van a decidir en el fondo volver a buscar un lugar, y van a encontrar unas islas espectaculares, que las van a llamar las Islas Sandwich. Recordemos que el Earl of Sandwich había sido parte de organizar esta expedición, y que posteriormente van a recibir el nombre de Hawái. Aquí van a llegar, van a encontrar que efectivamente esto parece el paraíso, y tengo que decir que sí, que parece el paraíso. Van a ser muy bienvenidos, con unos rituales impresionantes, aquí se van a abastecer, es más, el capitán Cook va a estar absolutamente fascinado, van a pasar incluso por varias islas, por lo que es Waimea, lo que es Kauai, y efectivamente hoy lo recuerda en Waimea que aquí estuvo en el fondo el capitán Cook. Van a permanecer en las aldeas, se van a aperar digamos, de bienes, y en el fondo van a pasar un buen tiempo. Y aquí vemos cómo van a pintar también a los nativos de la zona. Una vez ya recuperados, van a decidir volver a partir. Aquí están despidiéndose, se van en el fondo los barcos, van a dar algunas vueltas con algunos también dibujos, que son importantes porque son las primeras descripciones de esta zona para el mundo. Entonces, todos estos dibujos se van a hacer en este periodo en que se están en el fondo abasteciendo, le van a rendir honores a él como una autoridad, y es más, van a considerar que son nativos muy buenos, muy gentiles, muy amables. Esto es muy importante porque efectivamente van a partir, se van a despedir, y los nativos van a quedar tranquilos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ya? Efectivamente, cuando parten, se les va a romper una parte del barco, y deciden volver. Y cuando deciden volver, los nativos van a interpretar esto como algo malo, porque efectivamente él había sido agasajado principalmente para que se fuera, pero cuando volvió no les gustó a los nativos. Es más, él va a necesitar más provisiones, no se las quieren dar, y él quiso tomárselas, y aquí se va a producir un forcejeo que va a terminar con la muerte del capitán Cook. Así que los nativos que lo habían recibido también, cuando decide volver, van a terminar dándole muerte. Así que va a haber aquí un enfrentamiento, aquí está pintado por Zoffany, nada más y nada menos, la muerte del capitán Cook, que es algo que está retratado en forma constante, recordado incluso esta es la ilustración de la época, de cómo el capitán Cook en el fondo habría encontrado la muerte, recordado en Hawái, que efectivamente encuentra su muerte el 14 de febrero de 1779. ¿No continúan hacia el norte? Evidentemente que no. Con el pesar del alma, sin capitán, vuelven en el fondo, hacia Londres. Pasan por Macao, dan una vuelta porque tenían que volver. Y aquí aparece el diario
que dice tal y cual que cuenta de la muerte en el fondo del capitán Cook, que se van a entregar bastante tiempo después. Y evidentemente que esto va a ser algo complicado, porque, bueno, imagínense lo que es Elizabeth cuando se enteró de esto, quemó las cartas, por supuesto, y aquí aparece en la Gaceta la noticia de la muerte del capitán Cook. Y posteriormente estas historias, principalmente sus viajes, van a ser publicados en distintas revistas y va a ser publicado todo lo que son sus viajes. Y por lo tanto no va a ser olvidado. Y no va a ser olvidado principalmente porque muchos mapas de muchos lugares se van a incorporar a la cartografía gracias a él. Muchos tipos humanos van a ser conocidos sin lugar a duda gracias a quienes viajaron con él, que se preocuparon de dejar registro de todo lo que ellos vieron. ¿Ya? Y es más, en todos los lugares donde llegó, y tomó posesión para la corona, y por lo tanto, de alguna manera podríamos decir que el capitán Cook es uno de los forjadores del imperio británico. Tiene un memorial aquí en el fondo en Cambridge. Aquí tiene obviamente el lugar donde todos los edificios británicos e históricos tienen esta chapa azul de quién importante vivió allí, y tiene estatuas en todas partes, incluso en Waimea, o sea, donde finalmente encontró la muerte, uno encuentra a Capitán Cook. En Greenwich, en Londres, también está el Capitán Cook. En Hyde Park, en Sydney, obviamente está el Capitán Cook. En Nueva Zelanda, también. ¿Ya? Y aquí vemos cómo en todas partes ha sido recordado. Pero también podríamos decir, la nueva forma, la deconstrucción y la reconstrucción de la historia y toda la visión de la interpretación de la historia desde el presente, tratan de mostrarlo como alguien culpable, casi como un genocida, y por lo tanto, igual que Cristóbal Colón, que ha sido de alguna manera bajado de su pedestal, que se le quitó todo, se le ha quitado incluso las estatuas, hasta el feriado, el capitán Cook también ha sido objeto de vandalismo. ¿Ya? Así que las estatuas de Cook han sido atacadas, como pueden ver aquí, no pride, genocidio, ¿ya? La acusación de genocidio. Y es más, son en el fondo la nueva forma de ver la historia, lo ha puesto en esta posición. Aquí también aparece con la idea de sorry. Si me preguntan a mí, no tiene nada que pedir perdón, sino que efectivamente fue alguien que incorporó nuevos mundos. Él, humanamente, fue tremendamente ético y fue bastante correcto en todos sus proceder, con su tripulación primero, pero en general en todas partes donde llegó tuvo un buen comportamiento. Y sin duda, un gran viajero con gran cantidad de millas náuticas que cambió el mundo para siempre. Nos mostró nuevos territorios, sí, cambió el destino de Nueva Zelanda y Australia, que quedaron incorporadas a lo que va a ser el Imperio Británico y posteriormente la Commonwealth. Creo que efectivamente el haber sido parte de ese imperio no es algo que hoy día se puedan arrepentir, desde ya todo aquello lo hablan en inglés. Así que el capitán Cook, grandes viajes, estos son en el fondo sus obras completas, que evidentemente se van a publicar en gran parte, algunas después, algunas las alcanzó a publicar en vida, sí. Así que aquí tienen distintos tipos de ediciones. Películas hay, no muy modernas, pero hay esta que es como de la década del 90. Este documental se lo súper recomiendo, de la Vanessa Collingridge, que tal y cual se llama Capitán Cook, Obsession and Discovery. Creo que hasta lo pueden encontrar en YouTube. Y libros hay varios, esto también es película, el capitán James Cook, y hay varios libros. Le mostré varios libros durante la presentación de distintos aspectos, pero biografías de su persona hay muchas. ¿Ya? Aquí incluso hay una novela que se llama La vida secreta del capitán Cook. ¿Ya? O sea, puede haber en el fondo varios. Aquí está el mismo libro de la Vanessa Collingridge, que es la que hace el documental, que escribió su biografía, The Life, Death and Legacy History, en el fondo, de uno de los grandes exploradores. ¿Ya? Y obviamente que aquí vemos los descubrimientos y el cómo se incorpora este mundo nuevo descubierto e incorporado a la historia de Occidente. ¿Ya? Entonces hay varias biografías que son todas entretenidísimas, su vida es entretenida. Yo diría que el único pero que tiene el capitán Cook es la pobre Elizabeth, que sin duda
si uno hubiese sido Elizabeth, lo mínimo que se merecía es que quemaran todas esas cartas. Para los historiadores es una pena, porque gran parte de ese Capitán Cook secreto, ese Capitán Cook privado, podríamos decir, murió o fue más bien incinerado junto con esas cartas. La próxima semana vamos a un tema nada que ver, volvemos a un momento más presente, vamos a hablar del muro de Berlín, de la instauración, de la caída y también de la caída de la Unión Soviética. Y la idea es que ustedes también propongan temas para las próximas semanas. Nosotros siempre estamos tratando de acoger en la medida de lo posible, porque si me piden que yo hable de algo que en realidad no manejo para nada, tal vez puedo tomar el guante, pero no lo voy a hacer la próxima semana, me voy a